Qué bueno que está con nosotros nuevamente en Café de Altura. Le doy la bienvenida. Hoy vamos a conversar sobre equidad y sustentabilidad en las ciudades. Al hablar de sustentabilidad urbana, es decir, de la capacidad de las ciudades de mantenerse como espacios habitables, viables a través del tiempo, se acepta comúnmente que al lado de las condiciones ambientales y económicas deben garantizarse también las condiciones sociales que lo permitan. Entre estas condiciones, una de las más importantes es la equidad, o sea, la posibilidad de que las ciudades sean espacios con niveles de calidad de vida aceptables y razonablemente homogéneos para toda la población, que se consideren las necesidades de los diferentes grupos sociales, se garantice el acceso a los servicios urbanos básicos a todos los habitantes, se logre un uso equilibrado del suelo urbano, se construya y conserve un patrimonio cultural común y en general se favorezca el bienestar de los citadinos. Es claro que estos propósitos no se logran fácilmente y en el caso de muchas ciudades mexicanas parecen estar muy lejos de la realidad actual. ¿Qué es lo que tiene que atenderse para tener ciudades ambientalmente sustentables que sean a la vez más equitativas? ¿Cómo tienen que pensarse la estructura urbana, la vivienda y los servicios públicos para ciudades más equitativas y sustentables? Para conversar sobre estos temas, tengo el gusto de que me acompañe el doctor René Coulomb. Él es sociólogo, doctor en urbanismo, desde hace muchos años profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Azcapotzalco, y participante también en proyectos de asesoría en general la problemática urbana. Fue, por ejemplo, también director general del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México entre 1998 y 2002. Gracias por estar con nosotros, doctor Coulomb. No, pues el agradecimiento es mío, muchas gracias. Equidad y sustentabilidad. Normalmente se habla de ellas, se piensa a veces de manera muy separada, casi como si estuviéramos hablando de dos espacios diferentes en los que tuvieran que encontrarse. Pero el espacio, y cuando hablamos de las ciudades es más claro, es el mismo. ¿Cuál sería el principio orientador, la línea, digamos, el paradigma que tendríamos que pensar cuando hablamos de ciudades ambientalmente sustentables, pero al mismo tiempo equitativas e incluyentes? Correcto. Efectivamente es un desafío. Yo creo que introduciendo más conceptos, pero intentando decir las cosas de forma lo más sencilla, además la sencillez finalmente es lo principal para entender las cosas. Normalmente Yo creo que es un problema de integralidad. Creo que lo que ha pasado, menos ahora, pero todavía tenemos un desafío, es que la sustentabilidad es lógico, porque así nace como concepto, visto desde el punto de vista del ambiente. Sí. O sea, de que habría que usar los medios naturales de una forma tal que las generaciones futuras podrían también hacerlo. Esto fue un poco la definición de lo sustentable o de lo sostenible, como dicen los europeos. Pero además de las generaciones futuras también están las generaciones actuales. Hay un primer problema es que también los de ahora tienen todos, no solamente pensar de que el desafío es usar el agua, usar el bosque, etcétera, estos recursos naturales, de una forma tal de que las próximas generaciones puedan hacerlo, sino que hoy todos tengan acceso al agua, al bosque, al aire limpio, etc. Y yo creo que lo que hemos mejorado en los conceptos fue decir, pero la sustentabilidad no es solamente ambiental, debe ser también una sustentabilidad social y también una sustentabilidad económica. Entonces, ¿cómo lograr, trabar la sustentabilidad y la equidad, que fundamentalmente está en el ámbito de lo social?
es articulando. De hecho, se supone que la planeación debería de articular estos tres niveles: lo medioambiental, lo social y lo económico. Porque, por ejemplo, el bosque. Yo puedo cortar árboles porque necesito para leña, para cocinar o para calentarme, etc. Bueno, lo medioambiental solamente me dice, sí, pero tienes que, de forma sustentable, tienes que sembrar. Un árbol es que corta, tienes que sembrar. Tiene que seguir habiendo árboles, ¿no? El agua en la ciudad, muy bien. Sacas el agua del subsuelo, pero lo que se llama, los técnicos llaman la recarga, tiene que asegurarse. Si sacas 1 litro, tienes que regresar 1 litro. ¿Cómo? Con la lluvia, etc. Si impides que haya esta recarga, o si sacas demasiado, si la lluvia recarga 1 litro y tú sacas 2 al año, entonces hay un déficit. Bueno, esto es la visión medioambientalista. Pero hay un problema. Lo social a veces aparentemente no empata con esta idea. A veces hasta se pone casi en contraposición. A veces en contraposición. O sea, se ha achacado mucho incluso a los pobres. Dice que son los pobres que contaminan. Los ricos también. Hay que ver las barrancas ahí, las otras. Claro, hay donde cosas estamos aquí, que ¿no? es al revés. Pero es cierto que hay necesidades que aparentemente son prioritarias con respecto a la conservación del medio ambiente, que es la sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en las ciudades. ¿Qué sucede? Si un porcentaje importante de la población no puede satisfacer su necesidad de vivienda dentro de la ciudad, porque el precio del suelo es demasiado alto, va a la periferia y se instala a veces sobre cuerpos de agua que la visión medioambiental de la ciudad dice que no deben de ocuparse. Puede incluso invadir, digamos, tierras de cultivo, bosques, etc. Pero la necesidad de una vivienda, capaz que en la escala de las prioridades, y en todo caso aparece como conflictivo. ¿Qué papel juega, hablando justo de eso, y que creo que es un tema muy actual, qué papel juega la densificación de las ciudades? O sea, esta idea de que se tienen que hacer más concentradas las ciudades para que no se tengan que extender más. Bueno, yo pienso que primero habría que preguntarnos por qué sería bueno que la ciudad sea más densa. Sí, claro, es el punto de partida. A veces se da por hecho. Se da por un hecho y yo creo que no es evidente. Yo creo que la razón de peso, más de lo que estabas diciendo ahorita sobre esta expansión de la ciudad difusa, que efectivamente enfrenta recursos naturales alrededor de las ciudades que deberían de protegerse, no siempre. Hay que ver que muchas veces la ciudad se extiende sobre, desgraciadamente, tierras ejidales, sí, un 60%, muy comúnmente. Pero que tierra en breña, o sea, que casi abandonada, etc. No, la razón de ser fundamental refiere, creo, al gasto energético de las ciudades. O sea, es la ciudad del coche. La ciudad que se extiende, bueno, del coche o del automóvil, etc. En fin, de un conjunto de medios de transporte. Sí. Que tiene un gasto energético, que tiene además, el coche es el productor, no soy especialista en la materia, pero alrededor de un 80%, vamos a decir entre 60 y 80% de los gases que generan el famoso efecto invernadero. Y bueno, y de consumo energético, gases de efectos locales adversos, etcétera. Exacto. Sí. Entonces, esta cuestión que no es sostenible, vamos muy mal. Otros lo ven desde un punto de vista económico y dicen, se nos está agotando el petróleo. Bueno, puede ser también una razón. O sea, ¿qué va a pasar el día que los coches no pueden caminar? Entonces, es una ciudad que no es sustentable desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista social, evidente. Por eso hay que tener una visión integral, no solamente medioambiental, no solamente económico. Esta expansión de la ciudad no es sustentable medioambientalmente hablando,
pero también económicamente por el gasto energético que representa, pero socialmente, porque los que viven en la gran periferia hoy en día son directamente los que no pueden pagar el derecho a vivir dentro de con un suelo de piso más alto. Tenemos que ir a un corte. Déjeme que vayamos y que podamos conversar a la vuelta sobre esta relación, la estructura urbana, la estructura de las ciudades y, por supuesto, también sus implicaciones en términos de equidad. Claro, está bien. Quédese con nosotros. Volvemos. Ya estamos de vuelta, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando con el doctor René Coulomb sobre el tema de la equidad y la sustentabilidad de las ciudades. Conversábamos, doctor, sobre una variante que se ha hecho polémica, que es importante, la densificación y en particular qué implica en términos de equidad, en términos de las condiciones sociales Correcto. de la gente de las ciudades. Es que estamos en un predicamento. O sea, estábamos viendo antes del corte que hay tres dimensiones. Económica, social, ambiental. Exacto. Que hacen que la forma actual de expansión de las ciudades no es sustentable. Medioambientalmente hablando, económicamente y socialmente. Muy bien. Esto aparece de pronto en la escena en México y en muchos países la idea de la ciudad compacta. Sí. O sea, entonces ya tenemos que resolver el crecimiento de la población, más vivienda, etcétera, de otra forma que no sea en las periferias cada vez más alejadas. Por las implicaciones adversas de la extensión, exacto. digamos. Entonces yo creo que se está planteando esto de una forma muy razonable. Yo estoy a favor de esta idea de otra ciudad, de la ciudad de a pie, no de la ciudad del coche, de la ciudad de la proximidad, donde, o sea, ¿cuál es el ideal? Vamos a soñar, ¿no? Nos hacen soñar. Sí. Se vale soñar, pero después habrá que ver si es factible. Pero soñemos un minuto. Yo vivo al lado de mi trabajo. Bajo, camino y voy a trabajar y regreso. Abajo está el parque, paso y llevo, la escuela está al lado, recojo a mi niño, lo llevo al parque, etc. Es una ciudad muy agradable. Bueno, el problema es si esto es factible dentro de las reglas del juego económicas actuales. ¿Cuáles son estas reglas económicas? Son dos. ¿Cuál es el costo de producir la ciudad, de producir vivienda, etcétera? ¿Y cuál es el ingreso de la población? Y ahí entra también en juego el costo del uso del suelo urbano. Exactamente. Hay una ley, desgraciadamente, que tenemos que enfrentar, es que densificar la ciudad es necesario, no es necesariamente. La consecuencia inmediata es que el precio del suelo se está elevando. Y también lo vimos con el Bando 2, con Andrés Manuel López Obrador, Ciudad de México, sí. generando escasez de suelo, o sea, diciendo, ya no vamos a crecer más en la periferia, que decir que hoy ya el suelo es escaso, es el suelo que hay. Esto eleva también el precio del suelo. ¿Cómo vamos a hacer entonces para que efectivamente la población de bajos ingresos no viva a 3 horas de su trabajo que está en el centro, pero que al mismo tiempo pueda pagar una vivienda en el centro en donde el valor del suelo aparentemente ya impide que pueda vivir ahí? Eso es cómo evitar esto de la expulsión, digamos, de los pobres hacia las orillas, lo que se llama la gentrificación también, ¿no? La gentrificación es un proceso grave que está sucediendo en muchas ciudades, no solamente en las ciudades mexicanas, y que hoy en día tenemos que enfrentar con nuevos instrumentos. México, incluso el país y la ciudad también estamos atrasados. Hay otros países como Colombia, como Brasil, que ya hacen bastante años que han visto el desafío y que empiezan a construir herramientas. ¿Cómo entonces evitar esta gentrificación? Al menos en el contexto mexicano. Exactamente. Entonces, hay por lo menos 3 grandes instrumentos, digamos, para luchar en contra. El primero es el subsidio. Esto es una vieja historia.
Hace 20 años no se podía pronunciar esta palabra, era una palabra maldita. Hoy en día los gobiernos aceptan que haya subsidio. ¿Subsidio a qué? Hay que subsidiar a los que no pueden pagar esta plusvalía que genera el mejoramiento, la densificación de la ciudad existente. O sea, subsidiar el diferencial que se genera en el valor del uso del suelo. suelo. Esto lo están haciendo varios países, incluso países europeos, etcétera, ¿no? Todas las familias de menores ingresos les voy a ayudar para que no sean expulsados a la periferia, porque además ya no quiero que vayan a la periferia. Muy bien, subsidios primero. Subsidio. El segundo elemento es que tomemos, por ejemplo, lo que está sucediendo con el proyecto del corredor cultural Chapultepec. De mucha actualidad, de mucha polémica en Ciudad de México. Pues sí, hay polémica y qué bueno que la haya. Entonces, es evidente que lo que va a suceder es que el mejoramiento sustancial de esta avenida va a generar una plusvalía, o sea, los inmuebles que se encuentran de cada lado van a subir de valor. Entonces, ahí ya hay en la academia, pero también en gobiernos, repito, el colombiano o el brasilero. ¿Cuál es el razonamiento? Dice, bueno, pero ¿por qué razón un propietario, sin hacer absolutamente nada, ve que su propiedad ya vale el doble? ¿Por qué? Porque el gobierno o otros actores sociales han invertido al lado, sin que él haga nada. No es justo. Sí. El problema de la equidad, hay también un problema de justicia. De justicia, claro. No es justo que algunos individuos se beneficien del esfuerzo de la colectividad y logren sobre el mercado inmobiliario cobrar una renta duplicada o triplicada. ¿Cuál es la técnica que se empieza a pensar y que necesitamos en México urgentemente instrumentar? Es la recuperación de la plusvalía. Y su redistribución. Y claro, pero primero para financiar la obra pública, o sea, recupera una plusvalía para financiar, por ejemplo, Chapultepec, el mejoramiento de la avenida Chapultepec. O también para subsidiar a rentas, digamos, de menor nivel, porque el subsidio, el problema siempre da miedo, porque luego uno dice, ¿y quién va a pagar el subsidio? El Estado. Dice, el Estado no tiene dinero para subsidiar. Bueno, entonces llegamos a la tercera estrategia, que se llama el subsidio cruzado. O sea, que ciertos usos del suelo, que son más rentables, los comercios, los restaurantes, se nos habla que en Chapultepec va a haber negocios, que incluso se dice francamente, la iniciativa privada va a invertir ahí 1.000 millones de pesos, no son hermanos de la caridad, van a hacer negocio con esto. Exacto, bueno. Para que haya negocio, evidentemente tiene que haber suficientes espacios comerciables, ahí entra un poco entonces uno en la polémica, que tiene que ir primero, el interés comercial, el interés de los vecinos, de los peatones, y se vuelve más complicada la historia, ¿no? Mire, yo creo que ahí tenemos que discutir, repito, mucho en México, discusiones que se han dado en otros países y que no hemos dado todavía en México. En parte el tema es cómo financiamos, cuáles son las fuentes de financiamiento de la satisfacción de las necesidades básicas, agua, drenaje, transporte, educación, salud, vivienda, etc. Hay un peligro cuando se entrega a la iniciativa privada el mandato, aunque sea bajo concesión, de satisfacer estas necesidades, que estos bienes se conviertan en mercancía y que por ende se esté excluyendo del acceso a estos bienes de los sectores que son mayoritarios de la población, que no pueden pagar el precio de estos servicios públicos, que ya no son servicios públicos, que se conviertan en mercancías privadas, digamos. Así es. Esto es el desafío. Tenemos que cerrar aquí, pero creo que por un lado está aquí
una forma de plantearlo que sintetiza, creo, con gran claridad mucho de lo que hemos hablado. En el momento en que se convierte en mercancía la ciudad, los servicios públicos, los elementos de interés público, entramos en un problema de inequidad y seguramente también de sustentabilidad. Usted mencionó ya ahora el tema de los recursos financieros, del financiamiento, y empezamos a hablar espaciadamente también de algunos de los servicios, de algunas de las necesidades. Yo quiero invitar a que grabemos una segunda entrevista en donde nos concentremos en eso, los aspectos puntuales en los cuales la equidad se tendría que ver reflejada, no solo en los proyectos, no solo en la provisión de los servicios públicos, no solo en la planeación, sino incluso en la obtención y la asignación de recursos financieros, que normalmente acaba siendo el punto más crítico. Y capaz que será necesario introducir un concepto reciente, pero que es muy valioso, que es el del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad. Vamos a hablar de eso también en la próxima ocasión. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Coulomb. No, gracias a usted. Sí, el doctor René Coulomb hablando sobre un tema de mucha actualidad, de mucha relevancia en el caso mexicano, sustentabilidad y equidad en las ciudades. Gracias por haber estado con nosotros y lo esperamos en nuestra próxima conversación en Café de Altura.